como moneda de intercambio, comienza a partir, digamos, de las producciones más artísticas, como es la música, la producción literaria, que se van constituyendo digamos, en recursos fuertes dentro de, no solamente para espacios pequeños, sino estamos pensando en Estados-nación, estamos pensando en un recurso económico valiosísimo. García Canclini dice que gran parte, por ejemplo, de lo que reciben económicamente o el reenvío de dinero que hacen, por ejemplo, los migrantes puertorriqueños a Puerto Rico, es tan importante incluso como el Producto Bruto Interno. Y la mayoría de esos recursos que reciben, ese dinero, se origina en el ámbito de la cultura, se origina a través de la música, se origina a través de las letras. Con el tiempo, la cultura se fue transformando, además, digamos, en un elemento central dentro del juego, del turismo y del desarrollo, ¿sí? Esto posibilita, digamos, generar políticas, ¿no es cierto?, que introduzcan, digamos, recursos donde no hay otra forma de generar recursos económicos. Y se va a vincular fuertemente, digamos, a la práctica del desarrollo sustentable, porque además el turismo en los 90 se asocia al desarrollo. Hasta ese momento era una práctica, digamos, pura y exclusivamente de ocio. Los destinos turísticos no eran los destinos turísticos tan masivos como los que conocemos hoy. Los traslados tampoco eran masivos, eran más bien regionales, territoriales, nacionales, pero con el tiempo y la globalización y estas características que ya mencioné de la tecnología, los medios de comunicación y demás, permitieron generar, digamos, modelos a escala global. Y esos modelos a escala global van a ir generando diferentes propuestas, y sobre todo diferentes propuestas que van a salir, digamos, del formato estandarizado, el formato sol y playa, el formato visitar Europa o turismo, o ese turismo mucho más guionado que tiene que ver, qué sé yo, con Disney, donde son turismos temáticos, para abrir, digamos, la posibilidad a encontrar otros espacios y a conocer, sobre todo, gran parte de estos destinos turísticos que tienen propuestas alternativas, se podría decir en un principio, y que además están consolidados por el exotismo que venden dentro de sus prácticas. En ese sentido, digamos, el turismo actual, y sobre todo el turismo que nosotros en Jujuy tenemos, está muy afianzado en ese concepto de que la antropología ha sido pionera del exotismo, ¿no? El exotismo es esto de vender esa posibilidad de conocer lo que es totalmente diferente a mi propia cultura, a esas prácticas que son consideradas no solamente extrañas, lejanas, diferentes, sino que tienen esa característica de exótico, siguen guardando ese vínculo con prácticas ancestrales, y entonces, digamos, esto se transforma en un elemento central para la dinámica del turismo en países como el nuestro. Vamos a leer en algún momento de la cursada, tenemos un librito que lo hicieron en Bolivia, que se llama El turismo cosa de pobres. Que no es que el turismo lo practiquemos los pobres, sino que el turismo es una cosa de pobres, en tanto mucha población que no tiene recursos y que no tiene otras posibilidades económicas, pero que sí tiene, digamos, una carga cultural importante, que tiene un territorio donde, digamos, además tiene riquezas
históricas, arqueológicas, o el mismo turismo rural que está en auge este año con el tema de la pandemia, se ha apostado mucho, o por lo menos eso es lo que las políticas a nivel nacional dicen, al turismo rural comunitario, ¿no? Esto de que puedan venir de otras partes del mundo a vivir, digamos, como viven las poblaciones rurales nuestras, las poblaciones originarias en el ámbito rural también. Entonces, la cultura también se puede vender. La cultura también puede transformarse en un recurso económico. Y ese recurso económico, digamos, es tan importante que moviliza, digamos, grandes cantidades o grandes masas de personas hacia diferentes espacios geográficos para conocer estas costumbres, para conocer las prácticas rituales, ¿sí? Para conocer el patrimonio. Bueno, acá en esta diapositiva ustedes pueden ver, digamos, cómo en realidad se conforma los diferentes tipos dentro de las prácticas rituales que tienen que ver con la cultura, diferentes prácticas que son lo que les interesa al turista para conocer de nuestra región. ¿Vos sabés que yo no veo la presentación? No, disculpen, chicos, ¿ustedes pueden ver? Yo veo una pantalla con muchas... Sí, profe. Los chicos sí lo pueden ver. Profe, Sí. no, le digo a la profe, Vos. Perdón. Sí. Lo que usted tiene que hacer para ver la diapositiva, usted va a la pestaña donde están todas las personas. Sí. Bien. Hay dos, Ariel Rivero. Bueno, uno de los dos tiene que tener la pantalla. Si puede picar la opción fijar, cuando encuentre al que tiene la pantalla, ahí lo deja. Ahí está. ¿Lo encontró? Sí, pero entonces que el otro lo pongo a eliminar de la reunión, ¿así? No. Solo fíjelo nada más. Bien. Listo. Gracias. De nada. Bien, seguimos. Es importante que, digamos, tener presente cómo se va configurando el momento actual. Nosotros en la antropología, o dentro de nuestra práctica profesional o de investigadores, apelamos siempre mucho a la historia. Digamos, ¿no? Los procesos actuales, o sea, entender la práctica actual del turismo nos demanda entender cuáles han sido esos procesos históricos a través de los cuales se ha consolidado la actividad en tiempo presente. Y en ese sentido, me parece que es importante que retomemos un poco la historia, no solamente del turismo en general, sino de nuestra provincia en particular, como para entender cómo se consolida el modelo actual. La cultura como recurso es un elemento que está, digamos, dentro de estos procesos y de estos grandes procesos internacionales ligados a la globalización por un lado, la patrimonialización de los recursos tiene que ver, esto ocurre a partir de los 80, o fines de los 80 y se termina de consolidar a mediados de los 90, cuando se patrimonializa la quebrada de Humahuaca. Pero ese es, digamos, y a partir de ahí, cómo detona en toda la región, sobre todo en la quebrada, después un poco en Puna, no tanto, pero termina, digamos, de eclosionar de alguna manera en toda la provincia, transformándose en una actividad central, ¿no es cierto? En una actividad que genera mucha economía y sobre todo genera mucha economía en los pueblos donde las posibilidades, como ya les mencioné, son escasas o nulas en algunos casos, y las economías se basan en economías de supervivencia, ¿sí?
pensemos que pasa, haciendo un paralelismo, lo mismo que pasó con el ferrocarril. Mientras había ferrocarril y había vida, digamos, giraba toda la economía, las pequeñas producciones, los pequeños productores podían vender, los artesanos, la gente que vendía comidas, había todo un movimiento económico, pero que cuando esto desaparece, digamos, desaparece toda esa economía. Con el turismo va a ocurrir algo parecido, diferente porque recién está surgiendo, y mientras hay turismo, digamos, hay un circuito económico, y la gente crea además todo un nicho económico alrededor de la actividad turística. Pero para entender eso, también necesitamos entender, digamos, cómo se ha ido construyendo esto, que es un proceso mucho más largo y que, digamos, nosotros los identificamos a partir de 1936, con el gobernador Pedro José Buitrago, que manda a construir el Hotel de Termas de Reyes, ¿no es cierto? Como primera actividad vinculada al turismo, ¿no es cierto? Y cómo se van a ir, para ir consolidando además las prácticas turísticas, que en ese momento, digamos, no se pensaba el turismo de masas y a grandes escalas como se piensa ahora, ¿no? En el cual está no solamente planificado y se vende, bueno, y además los medios como el Internet nos permite vender a cualquier parte del mundo, sino que estaban más bien pensados para la población local, para las provincias vecinas, para Tucumán, para Salta, pero que van transformándose, digamos, de alguna manera en, en prácticas y que se van transformando también, digamos, en infraestructura, ¿no? Por un lado, el Hotel de Termas quedó construido ya desde esa época, a pesar que después, digamos, tuvo otros usos, y en algún tiempo también estuvo abandonado porque el propio Estado lo dejó de utilizar y después se vendió a un privado. También tiene que ver, digamos, en cómo se consolidan prácticas dentro de la misma población. El otro antecedente, a nivel nacional, tiene que ver con el primer gobierno peronista y con la creación del turismo rural, social, perdón, ¿no es cierto? Esto de generar dentro de la población y sobre todo de la clase media trabajadora, el poder salir y disfrutar del ocio y poder conocer otros espacios y a la misma vez generar toda una economía interna, ¿no es cierto? Que posibilite no solo mejorar la calidad de vida de quien disfruta de tomarse un respiro y cargar las pilas para continuar durante el resto del año trabajando, sino también para generar economías a esas poblaciones o a esos lugares, destinos turísticos que se habían comenzado en esa época. Fundamentalmente se apuesta más al turismo de playa, ¿no? Y que ahí es donde se consolidan estos grandes centros como Mar del Plata y algunas otras playas cercanas a Buenos Aires y en esta región. Pero en general estaba en las propuestas, ustedes si miran un poco recorriendo no solamente nuestra provincia, sino qué sé yo, Salta, Catamarca, van a encontrar en todas construcciones para el turismo, o sea, en toda hay infraestructura para el turismo. Después quedaron abandonadas y se transformaron, algunas siguen abandonadas, pero digamos se van consolidando a generar una práctica turística. En ese sentido, la infraestructura es fundamental y cuando hablamos de infraestructura para el turismo hablamos no solamente de los hoteles o las hosterías, estas que les estoy mencionando, sino también de rutas, ¿no es cierto? Porque las rutas nos permiten llegar y acceder fácilmente o no, digamos, a las diferentes regiones que se van a ir transformando en destinos turísticos.
ya hacia fines de la década del 50, en el 57, se comienza a celebrar el enero tilcareño, digamos, y se empieza a transformar así como, qué sé yo, no con tanta magnitud como puede ser Cosquín, por ejemplo, o que tienen otras características, pero se empieza a tener esta visión un poco local, de empezar a vender el folclore como algo exótico y con estas características muy parecidas a las que conocemos hoy, donde la cultura también se puede transformar en una moneda de intercambio, donde la cultura se transforma en parte de esta propuesta turística. ¿Sí? Esto cambia totalmente, y todos estos antecedentes seguramente han sido importantes, digamos, dentro de las tomas de decisión y dentro de las producciones de las políticas que van a venir después de los 90, y fundamentalmente fines de los 90, donde se producen, digamos, todos estos nuevos lineamientos a nivel internacional. Las patrimonializaciones tienen que ver, digamos, con esto de que el resto del mundo disfrute, pero también conozca estos espacios, y por eso no solamente La Quebrada es patrimonio de la humanidad, en Potosí también es patrimonio de la humanidad, hay otros lugares que son patrimonio histórico, las cataratas, digamos. Y si bien es cierto, algunos que ya eran circuitos turísticos o eran destinos turísticos, digamos, esto ayudó a consolidar muchísimo más estos espacios. En el caso nuestro, digamos, fue el punto de inflexión fundamental. A partir de ahí, la actividad turística comienza a crecer sin parar hasta nuestros días, salvo este último año con el tema de la pandemia, pero bueno, digamos, es un tema que le ha pegado al mundo y que, digamos, no tiene que ver en sí directamente con el turismo, ¿no? Sino que tiene una cuestión de salud. Y en ese sentido, digamos, se van a empezar a mirar con, digamos, yo diría que con más que buenos ojos a la actividad turística, porque la actividad turística comienza a generar muy buenas posibilidades económicas, y muy buenas posibilidades económicas al punto tal que está ubicada entre el tercer, cuarto lugar, junto a otras grandes producciones dentro, a nivel nacional estoy hablando, no solamente a nivel provincial, ¿sí? A nivel provincial, con esto de la pandemia, se ha demostrado que el turismo era el ingreso, digamos, a pesar de las falencias que tiene el sistema turístico jujeño, a pesar de, digamos, de muchos problemas que todavía hay que trabajar y resolver, es uno de los principales ingresos dentro de la provincia, y sobre todo es uno de los principales ingresos para la población que no encuentra un lugar, digamos, ni dentro del Estado, ni es dueño, ni son grandes productores, porque, digamos, a esa masa, digamos, que tiene acomodada o arreglada la economía, le puede interesar o no, pero, digamos, a las personas, a los artesanos de Purmamarca, a la gente que espera todo el año las temporadas altas del turismo para vender, o la gente que tiene restaurante, la gente que ha construido hosterías. Bueno, ahí es donde, digamos, se concentra la economía del turismo. Las características de este nuevo turismo, que surge a partir de los 90, una de las principales características es que se asocia al desarrollo sustentable, ¿sí? ¿Y qué tiene esto de particular? Digamos, porque por ahí no, uno si lee superficialmente, dice, bueno, sí, porque tenemos naturalizado la palabra desarrollo y la palabra sustentabilidad dentro
de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todo es desarrollo sustentable, vamos a producir naranja de forma sustentable, vamos a generar emprendimientos a través del desarrollo sustentable, y bueno, pero nunca nos cuestionamos muchas veces, primero, cuál es la historia del desarrollo y por qué la necesidad de que sea sustentable. Y en ese sentido vamos a entender si realmente la práctica o la actividad, cualquiera fuera, no solamente el turismo, es sustentable. Y en términos generales, digamos, el desarrollo tiene su propia historia, ¿sí? Como política, y como una política fundamentalmente de producir economías de cualquier tipo, ¿no? Desde la fabricación de ropa, artesanías, el hilado de alguna fibra, digamos, o alguna actividad de producción artesanal, no solamente, digamos, de elementos suntuarios o simbólicos, sino también, qué sé yo, la producción de dulces artesanales, la producción de vinos artesanales, digamos. El desarrollo en sí ha sido creado para generar, digamos, una economía que tiene que ver además con la introducción de nuevas variables, tanto culturales como políticas dentro de diferentes territorios, ¿sí? Y eso se le agrega durante años, digamos, la variable fuerte dentro del desarrollo fue la economía, y no se consideraba por ahí, digamos, el aspecto humano, la cultura dentro de estos procesos de desarrollo. Y digamos, al considerarla, o al tener que incorporarla, porque se transforma en una necesidad, si uno quiere generar solamente economía en relación a, qué sé yo, producir muebles, y talamos todo un bosque, nos damos cuenta que al cabo de unos cuantos años, nuestra actividad le ha dado trabajo y ha generado desarrollo, y el dueño de la fábrica, o sea, el carpintero, ha ganado plata, pero si no hubo de nuevo si no se plantaron de nuevo árboles, no hay actividad que se pueda seguir desarrollando, ¿sí? Y que muchos otros que no vivían de construir muebles, como, qué sé yo, los ganaderos, como los agricultores, comienzan a tener problemas, y que su actividad también es importante. Entonces, se comienza a pensar que, bueno, que hay que considerar todos los intereses, y que hay que incorporar la variable cultural dentro de los proyectos de desarrollo, porque si no, el problema se transforma en que no están todos incorporados, y que el desarrollo solo es para unos o para nadie, y eso produce, digamos, lo inverso a lo que se ha propuesto. En general, el desarrollo siempre produce lo inverso a lo que se propone, pero bueno, esa es otra discusión. A eso se le suma que todos los recursos que utilizamos desde hace por lo menos 70 años a esta parte, tienen, muchos de ellos no son renovables, y que muchos que son renovables no se vuelven a renovar, porque tenemos prácticas que no tienden a contemplar el futuro de esos recursos, ¿no es cierto? Bueno, vivimos en una época donde la gran preocupación dentro no solo de las políticas de desarrollo, sino de las políticas ambientales, es que nos estamos quedando sin recursos. Entonces, ahí surge el concepto de desarrollo sustentable. La sustentabilidad es que tiene que ser una actividad que considere a la población local y sus intereses, la cultura, las motivaciones que tiene esa población, que incorpore además, para generar economía, la sustentabilidad, o sea,
que el día de mañana puedan seguir produciendo como producen, lo que se propusieron hacer, o sea dulce, sea caramelo, sea lo que fuere, lo puedan seguir haciendo y que las generaciones venideras también puedan desarrollar diferentes actividades con esos recursos. ¿Sí? Esa es la sustentabilidad, no solo mantenerse en el tiempo, como se piensa en muchos proyectos, que decir, bueno, el desarrollo es sustentable si logramos que esta actividad dure muchos años, no. Bueno, que la actividad dure muchos años, pero también tiene que ver con los recursos que nosotros necesitamos para que esa actividad siga desarrollándose, ¿sí? Esta es la característica fundamental, digamos, del desarrollo. Y al introducirse el desarrollo dentro de las políticas de turismo, dentro de las propuestas turísticas, van a generar, digamos, como un impulso mucho más fuerte, porque además muchas de las organizaciones internacionales, la Organización Internacional del Turismo se va a unir a agencias que producen desarrollo sustentable como el BIT, van a ser parte, digamos, de esta política de generar además intervenciones en otras áreas. Y esto en otras áreas o en otros países, mejor dicho. Y esto va a generar, digamos, que tengan que expandirse a un nivel que es el que conocemos en nuestros días, que es el nivel global. Entonces el turismo deja de ser una cuestión solamente de espacios pequeños o de países, para transformarse en esta gran actividad global que conocemos y que va a tener además estas características de exotizar los destinos turísticos, de incorporar a la cultura como un recurso económico, que van a ir tratando de generar, digamos, lineamientos internacionales que puedan generar además la posibilidad de que el turismo sea una práctica en todo el mundo. Y ahí llegamos, digamos, a la importancia del turismo a nivel político, ¿no? Cuando el turismo se transforma en una práctica del Estado. La ley perdón, en el año 2000, 2002, 2003, no solamente por la experiencia provincial, sino a nivel nacional, se comienza, digamos, a advertir que el turismo dentro del país genera buenos ingresos y que compite con otras actividades, que es parte del fuerte de la economía y que diferentes áreas y diferentes lugares tienen diferentes propuestas. Y entonces se comienza a pensar, digamos, en transformar, digamos, la actividad turística no solamente en una propuesta por fuera del Estado, sino que tiene que estar incorporada y tiene que tener ciertas reglamentaciones, ¿no es cierto?, que tienen que tener una importancia para que la actividad se desarrolle de manera por lo menos ordenada, ¿sí?, o pautada dentro de los diferentes espacios. Y se empiezan a consolidar diferentes estructuras dentro del propio Estado para entender, no para entender, sino para mejorar la práctica turística. En ese sentido, digamos, se crea la Ley de Turismo 25.997, que es del año 2004. Es una ley nacional y una ley que, digamos, si bien es cierto, es una ley muy amplia y que, digamos, le da cierto formato a la práctica turística, no quiere decir, digamos, que estandarice por completo. Cada provincia además hace su aporte y va a generar diferentes tipos de prácticas dentro que están relacionadas fundamentalmente con los recursos que tienen para el turismo y con el tipo de turismo que pueden desarrollar en cada lugar. A nivel provincial, en el año 2006, el gobierno provincial
contrata una consultora llamada Howard Consulting, que es la que desarrolla el primer plan de desarrollo turístico para la provincia de Jujuy. En ese documento, digamos, se sintetiza y se crea, digamos, la visión, que es la visión que ha incorporado primero a la cultura como un recurso y que le pone valor agregado a todas las prácticas culturales, fuertemente tendientes al exotismo de estas prácticas y de cómo, digamos, todas estas prácticas que en algún momento fueron negadas, y estas prácticas que en algún momento eran consideradas en la década del 50, por ejemplo, por el desarrollo, como obstáculo para generar desarrollo económico, se transforman en el elemento central para generar no solamente desarrollo, sino sustentabilidad dentro de la práctica turística. En ese sentido, Howard Consulting tiene una serie de lineamientos y de sugerencias para el gobierno, de las cuales el gobierno, que en ese momento creo que era el gobierno del gobernador Felte. Sí. Perdón. Dice, ¿el impacto del medio ambiente también? El impacto del medio ambiente también, ¿en qué? ¿En el desarrollo? Sí. Claro. Claro, porque es el tema. Por eso decía, claro, por eso les decía de que, o sea, si nosotros, ustedes van a ver, si por ahí tienen la posibilidad de leer algunos manuales, porque los manuales de desarrollo, no de desarrollo turístico, sino de desarrollo en general, me refiero, tienen un triángulo, ¿no es cierto?, donde se considera en la punta lo económico, y en las otras dos puntas de abajo en la base se considera lo cultural o lo humano, y por el otro lado lo ambiental, donde se da la sustentabilidad. ¿Sí? Ese es el ideal. Llevado a la práctica, vamos a ver que muchos de estas políticas son solamente recursos discursivos, ¿no es cierto? Porque en realidad no les interesa lo que la población quiere, ni tampoco les interesa proteger el medio ambiente, y en la mayoría de los casos terminan destruyendo el medio ambiente. Pero bueno, esa visión, digamos, está incorporada dentro del desarrollo. Y dentro del el turismo tiene un gran auge además, porque se considera que es una de las industrias sin chimenea. Que bueno, que yo en este momento me replantearía si esto es tan así, si bien es cierto, no es una producción minera, no es una producción de fábrica, no es una fábrica de hierro o algo, digamos, pero el impacto que tienen los pequeños pueblos, el impacto que tiene en general la carga humana, las diferentes provincias, las rutas, me parece que sí está generando al nivel masivo, digamos, después de esta experiencia de la pandemia, hay cosas que nos tenemos que replantear dentro del turismo. Yo creo que en este momento, si bien es cierto, no es una industria que tenga una chimenea, pero sí una industria que sí está impactando en algunos lugares de forma negativa en el medio ambiente, en la población, que bueno, eso es lo que vamos a ver después cuando discutamos, digamos, estas críticas que hace la antropología al turismo, ¿no? A las prácticas turísticas, que no tiene que ver muchas veces con los efectores locales, sino más bien tiene que ver con estos capitales internacionales que se apropian de los territorios, que se apropian de espacios muy lindos, y que también se apropian de la población, sin que la población les haya permitido que se apropien de ellos. O sea, hay muchas discusiones que vamos a ir planteando a lo largo de la cursada, que tienen que ver en esta forma de hacer turismo, ¿no? ¿Cómo hacemos turismo? En este momento estamos todavía,
no solo uniendo lo que es la antropología y el turismo, sino tratando de entender estos procesos, como les digo, históricos, y estos conceptos que están girando todo el tiempo alrededor de no solamente de la práctica del turismo, ni de la profesión que van a tener ustedes, de toda la población. En nuestra vida cotidiana, nosotros hemos naturalizado conceptos que muchas veces no sabemos muy bien específicamente qué es lo que quieren decir, por un lado, y que también desconocemos toda la trayectoria histórica, digamos, cómo se han consolidado. Me digo, el desarrollo tiene su historia propia y es larguísima y tiene que ver, digamos, con una política específicamente de Estados Unidos que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y que sirve para intervenir territorios, o sea, sirve para intervenir diferentes naciones y que a partir de ahí, digamos, el mundo cambia. El mundo cambia totalmente al punto de que con la creación del concepto de desarrollo se consolida este modelo tripartito del mundo en el que, digamos, hay un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo. Ahí nos transformamos en tercer mundo. Hacia fines de los 40 nos transformamos en tercer mundo. ¿Sí? Y nos transformamos en tercer mundo porque los norteamericanos deciden, en ese momento el presidente Truman, decide que ellos tenían un nivel tecnológico importante y que debían compartir esa tecnología y ese desarrollo económico. Ellos siempre han perseguido un desarrollo económico más que un desarrollo sobre el conocimiento en sí mismo. Y que eso posibilitaba decir que en ese momento había países que eran ricos, países que eran muy pobres y otros que eran eh, países totalmente enemigos, digamos, porque el segundo mundo está constituido por los países comunistas, ¿sí? Del bloque más importante, el bloque, la ex Unión rusa, y que tiene que consolidarse de alguna manera, digamos, como un modelo no solamente económico, sino más bien político y cultural. A partir de ahí, digamos, el desarrollo divide al mundo en tres. En este momento existen dos. El primer mundo, que ya sabemos quiénes los constituyen los países ricos, que no solamente Estados Unidos, sino gran parte de Europa, no todos, pero una gran mayoría, y los países del tercer mundo, que están ubicados en Asia, África y Latinoamérica, que somos nosotros, y a los cuales vienen a vendernos todos desde ese momento diferentes tipos de propuestas de desarrollo. El turismo es la última, es la más global de todas las propuestas, y tiene su propia dinámica y tiene sus propias características que se van a ir construyendo además en cada espacio, digamos, cada pueblo, cada ciudad tiene su propia propuesta turística y es lo que le genera no solo una gran diversidad de propuestas, sino que genera además grandes posibilidades económicas a nivel global, porque, digamos, todo el mundo quiere conocer estos espacios que son tradicionales, que tienen un valor o un plus cultural, ¿no es cierto? No te quiero cortar, pero hay varios compañeros que no han entendido, no pueden ver la presentación. Decirle a nuestro compañero que les vuelve a explicar a ver si logran verla. A ver, ¿quién era el compañero que le explicó a la profe Elisa sobre cómo pueden visualizar la presentación? Parece que era Gonzalo. ¿Gonzalo? Sí. ¿Sí? ¿Le podés explicar a tus compañeras cómo hacer para que visualicen la presentación? Porque dice que no pueden ver y no terminan de entender. Ok. Esto le explico a los que tienen celular para empezar. Yo lo arranco yo te hago desde un celular.
Sí. Después ya explico cómo compu. Está bien, no importa. Los que están en el celular, a ver, supongamos que están ven una pantalla grande, supongamos que lo vean a usted en grande, después donde dicen 17 personas, no sé si la encontraron o no, por lo menos que alguien me diga sí. ¿Alguien le puede decir al compañero si han entendido o si van o si pueden? Sí. Bueno, van a Buenísimo. 17 personas. ¿Lo encontraron? Sí. ¿Ven todas las personas que estamos conectadas? Sí. Muy bien. Van a ver que dice dos personas, dice Ariel Rivero. Sí. Bien. Van a tener que probar una a una. O sea, prueben el primer Ariel Rivero, a ver qué les aparece. Y si no, mejor dicho, me equivoco, tienen los dos Ariel Rivero. Ven que están los puntitos azules y luego los 3 puntitos en vertical negro, grises. Bueno, sea el color que sea. Bueno, pues tocan ahí y colocan fijar. Y se fijan si es la pantalla que está compartiendo el profe, que es básicamente un Google Drive. Es un Drive donde aparecen varias imágenes. Bien, ¿a todos les apareció eso o a alguien no? Sí. Gonzalo, La pantalla de tu compu. Esto, igual aclaro, esto es para los que están en el celular. Por eso pregunté si todos los que ahora pregunto. Me aparece el Drive, Gonzalo. Pueden ver el Google Drive del profesor, digamos. Todos los que están en el celular ahora mismo. igual yo estoy del celular y me sale la presentación del profe y me sigue saliendo el Drive. O sea, no me sale la presentación del PowerPoint. Claro, no sale la presentación. Es ahí donde Sale dice solamente la carpeta de Ariel Drive. Profe, digamos, o sea, del Meet de la pantalla del profe. Sí, pero eso es lo que iba a preguntarle al profesor. ¿Usted, profesor, estuvo pasando unas diapositivas o solo dejó el Google Drive ahí nada más? Estoy pasando la diapositiva. Ahí Pero mandé al nosotros no grupo la de vemos. WhatsApp, profe, cómo se ve la imagen del celular. ¿Ves? Todos ven como yo. A ver. La pantalla del profe, la compu vemos. O por lo menos yo. Esto es lo que vemos, amor. Claro. Qué raro porque... Ahora se ve. Ahora sí esa se era ve. la Algo pantalla hiciste. del Ahora profe. sí se ve igual Me salí de la que... presentación, yo lo tenía como presentación y no era... Ahora se ve. Lo dejo ahí. La verdad que es la resistencia a volver de las vacaciones de la computadora. Me parece. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Gracias. Bien, ¿qué era lo que no se entendió? Para que retomemos desde ahí. No, yo sí entendía lo que iba hablando, solamente como que quedaba en el aire porque no podía ir compartiendo, digamos, con lo que usted estaba presentando. Pero sí Bien. estaba entendiendo. Bueno. Gracias, profe. Bueno, entonces termino de sacar la idea en relación al desarrollo. Con respecto a la sustentabilidad pasa y ocurre lo mismo, digamos, dentro de la historia del desarrollo, la variable ambiental, que no es nueva, ahora nos urge, pero no es nueva, de esto de cuidar los recursos con los que producimos, porque el día de mañana podemos perder la producción o las economías que hemos logrado a través de esa esa actividad, si no cuidamos los recursos, se pierden. Ahí surge la sustentabilidad. Entonces, la sustentabilidad está ligada a la posibilidad no solamente de darle continuidad a la actividad que hemos emprendido, sino también a la posibilidad de cuidar los recursos para que otros en el futuro puedan seguir produciendo.
lo mismo o desarrollar otra actividad. Así se une el desarrollo con la sustentabilidad y se transforma en una variable importante dentro de del propio desarrollo. Esto se incorpora, ya por supuesto con todas estas variables dentro del desarrollo, a la práctica del turismo, ¿no es cierto? Por eso se transforma en el turismo, el desarrollo del turismo sustentable, ¿sí? Bien, como les decía, el Howard Consulting, esta consultora, da una serie de características, de lineamientos que el gobierno debería producir para generar desarrollo y sustentabilidad dentro de la provincia a partir de la actividad turística, de las cuales, digamos, lo que hace el gobierno provincial es tomar no todas los lineamientos que Howard Consulting propone, sino más bien se centra en dos características. Primero, la promoción, que es algo que se realiza a partir de la creación o de la implementación de la quebrada como destino turístico, transformar la quebrada en destino turístico a partir de la patrimonialización, y por otro lado, la creación o por lo menos comenzar a generar recursos humanos. ¿Cómo genera recursos humanos? A través de la creación de las tecnicaturas de turismo, ¿sí? Las tecnicaturas de turismo, que se crean a partir del 2004-2005, entre el 2004 y el 2005, en diferentes áreas, en diferentes zonas geográficas, en la quebrada, en la puna, en el valle, en el ramal, con diferentes orientaciones, orientadas específicamente a los recursos que posee cada región, fue lo que comenzó a transformar, digamos, la actividad turística. Esto a nivel local, a nivel de infraestructura y a nivel externo. Todos conocemos, digamos, vinieron capitales externos y qué sé yo, hicieron hoteles en diferentes lugares, primero en la quebrada, después en la parte del valle. Bueno, digamos, eso han ido creando infraestructura para mejorar las condiciones del turismo. Además, a nivel provincial y a nivel nacional se crea el Observatorio Turístico, que es el que mantiene las estadísticas y que conoce no solo el movimiento, el ingreso de turistas en diferentes regiones, el ingreso económico que produce el turismo a nivel nacional, y cómo la actividad se va a ir consolidando, digamos, dentro del territorio nacional. Y fundamentalmente, digamos, hay una incorporación de diferentes tipos de personas, no solo locales, sino gente que viene de otros lugares, a emprender dentro del turismo en la provincia, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica fundamental de ese turismo? Bueno, como ya les dije, es el exotismo, ¿no? El exotismo que permite, por un lado, incorporar las prácticas tradicionales a las posibilidades del turismo y a la venta del turismo, como así también, digamos, generar actividades alrededor, generar calendarios alrededor de estas prácticas. Los rituales han sido uno de los elementos centrales dentro de las políticas de desarrollo turístico en la provincia. Y han sido centrales porque, en realidad, a diferencia de otros espacios culturales donde el desarrollo previo había arrasado, o la modernidad había arrasado con las culturas tradicionales, nuestro territorio es rico en tradicionalidad, en prácticas culturales tradicionales. Nosotros tenemos en la quebrada el carnaval, tenemos diferentes manifestaciones religiosas en la provincia,
tenemos ahora un elemento simbólico importante, pero que es una práctica ritual ancestral, que es la Pachamama, digamos, y todas estas características y todas estas prácticas que tan importantes se van a transformar en elementos y recursos para el turismo y se van a organizar alrededor de eso, de estas prácticas, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, se pone en valor las culturas tradicionales y los pueblos originarios, porque ponen en valor sus prácticas, ponen en valor sus rituales, ¿no es cierto? Pero esto no quiere decir que pongan en valor a las personas, ni que pongan en valor, digamos, a los generadores de la cultura. Y estos escenarios, como les decía, donde, al principio de pocas oportunidades económicas, donde la calidad donde la población está tratando de mejorar su calidad de vida, que ya tienen experiencias además dentro del desarrollo y de las políticas de desarrollo, perdón, van a incorporar muy rápidamente, digamos, porque tienen un aprendizaje propio en relación al desarrollo, rápidamente al turismo como una propuesta. Y van a incorporar también, o no, en algunos casos también hay espacio en la puna, hay lugares donde la gente no quiere generar ni producir desarrollo turístico y donde no les interesa, porque a ellos no les interesa que ser invadidos como consideran que son invadidos en la quebrada. Y por otro lado va a haber, digamos, una serie de conflictividades, ¿no?, que se van a empezar a generar a partir, digamos, de la apropiación de los diferentes rituales, de la apropiación de las diferentes ceremonias, prácticas, festividades a lo largo de toda la provincia. Nosotros hemos investigado más en el área de la puna y de la quebrada. En muchos casos hemos sido partícipes, como todo el resto de la población, digamos. No hace falta ser emprendedor turístico ni dedicarse al turismo para ver cómo, digamos, nuestra vida cotidiana y muchas de las características de nuestros rituales han ido cambiando y modificándose. A mí me llamó la atención siempre que a partir de la patrimonialización de la quebrada, por ejemplo, el uso de los rituales, por ejemplo, del carnaval. El carnaval los lugares donde se festejaba el carnaval eran lugares específicos, ¿no? La quebrada, en el ramal, en el valle, pero eran los pueblos o lugares, no era masivo, no se practicaba en la ciudad, no se practicaba en los barrios de la ciudad, y de repente, a partir de que se patrimonializa, me acuerdo que ese primer año, de repente, por ejemplo, la municipalidad organizó un corso y de repente también sacaron a bailar carnavalito con gente vestida de colla por la calle Alvear, y entonces, digamos, como que empieza a surgir, digamos, todo unos cambios que tienen que ver con esto de promocionar y de generar turismo, ¿no? De exotizar de alguna manera aún más las prácticas dentro de la provincia. ¿Qué pasa, digamos, con esto de la apropiación de los rituales? Y que tiene que ver directamente cuando uno considera a la cultura como un recurso. Lo cual no quiere decir que sea malo, sino lo que les quiero mostrar, y que esto ocurre en todas las partes del mundo y sobre todo en todas las partes que somos considerados parte del tercer mundo, donde estamos vendiendo este recurso que es lo único que tenemos para vender. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado como caso particular la Manca Fiesta. Y la Manca Fiesta, por estas características que tiene, que es en realidad es una feria
andina, que tiene una trayectoria y una historia de intercambio, pero de intercambio no solamente de trocar elementos, o sea, de trocar producciones, qué sé yo, maíz por papa, camélidos, o sea, recursos, no solamente en un principio la intención es el trueque, sino también conocimiento, porque los productores se encuentran en las fiestas o en este tipo de ferias para intercambiar conocimientos sobre las producciones que van realizando o las mejoras que van realizando en diferentes lugares con la misma producción, qué sé yo, un tipo que produce llama en la parte de Bolivia, que viene e intercambia llamas con la gente de la Puna Jujeña, y entonces ahí hay un intercambio de conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, todo eso se va a comenzar a perder a partir del momento en que, digamos, se transforma la Manca Fiesta primero en una economía de corte o de tipo más occidental, donde cobra valor más el intercambio de dinero que el intercambio de recursos. El conocimiento, por supuesto, queda de lado, porque, digamos, no está considerado dentro de la variable económica, entonces es como que no tiene valor. Tiene valor cuando se estandariza, o sea, cuando se institucionaliza de alguna manera, pero si no entra dentro de estos márgenes, como que no tiene valor. El conocimiento popular siempre está como más bien degradado, ¿no? Y en ese sentido nos llamó mucho la atención, porque un año en particular, la Municipalidad de La Quiaca trasladó la fiesta de la Manca Fiesta, no donde se realizaba, o sea, la traslada hacia los predios del tren y sierra del ferrocarril, que está en medio de la ciudad de La Quiaca, cierra todo el predio y solo permitía, o sea, cobraba entrada y se brindaban espectáculos. Primero, le quita todo el sentido a la feria, porque es una feria de intercambio andino y no una fiesta. Y segundo, que además se apropia totalmente de la fiesta con total impunidad, o sea, ya la fiesta no, o sea, la feria no era de la gente, sino que pertenecía a la municipalidad. Si ustedes pueden ver en la diapositiva, esta promoción de la ollita que hay, porque es una ollita donde dice Manca, fiesta, es un afiche que armó un ex alumno de la Tecnicatura de La Quiaca, y donde, digamos, ellos estaban tratando, que ya eran profesionales, de vender, digamos, o de promocionar al turismo la Manca Fiesta. Y este afiche estaba recorriendo la ciudad de La Quiaca, como cualquier promoción turística, ¿no? Además le habían puesto, hace muy buen diseño, trabaja bastante bien este alumno, y estuvo el problema de que fue invitado por el intendente de ese entonces a decirle que la Manca Fiesta, en realidad, los únicos que pueden promocionarla o los únicos que tienen jurisdicción sobre la misma es la municipalidad, y que debía sacar los afiches de circulación, lo cual se tornó, digamos, en un conflicto bastante, digamos, ostensivo, porque además, en teoría, la feria o el festejo de la feria es de la población y no es, digamos, parte de una institución, no se la puede institucionalizar. Casos como este existen, digamos, en muchos otros lugares, sin ir más lejos, la Pachamama transformada en ley, que a lo mejor uno puede considerar que, bueno, que no genera nada o que tiene un reconocimiento, y en realidad
sí tiene su lado negativo, se podría decir, porque lo que se hace es transformar a su vez en una fiesta, en una especie de festejo sin sentido, quitarle el sentido al ritual. Los rituales ordenan y generan, digamos, vínculos con diferentes deidades, vínculos, en este caso la Pachamama genera un vínculo con la tierra. Entonces, si uno la transforma en ley o la transforma en un festival, lo único que está haciendo es quitar el sentido que tiene el ritual, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es, digamos, que vamos transformando de alguna manera o degradando, digamos, las prácticas rituales y las ceremonias y las celebraciones que tienen que ver con las prácticas culturales de la población. A eso es lo que yo le denomino exotismo extremo, ¿no? Como, digamos, con tal de generar una economía o un circuito económico detrás de este ritual, no nos importa que se transforme en algo degradado y que se pierda, ¿no es cierto? Digamos, se transforma en una especie de versión surrealista, y entonces vendemos ese exotismo de la magia, de los lugares y de los ancestros y bla, 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 pero que en realidad no da cuenta de las problemáticas que tiene el territorio. Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros desde la antropología, ¿no es cierto? Y que, digamos, tiene que estar incorporado dentro de la visión turística y de la práctica turística. Porque mientras se valoriza o se pone en valor, digamos, los rituales y las prácticas, a los portadores de la cultura, a los que generan los rituales, a los que han mantenido ancestralmente los rituales, se los condena. La gente que viaja en colectivo desde La Quiaca a la capital jujeña, mínimo lo bajan 3 veces en el camino y los revisan como si fueran migrantes ilegales. Le quitan la producción si llevan carne. No generan medios para mejorar la producción, porque es el Estado y los políticos que representan al Estado los que tienen que generar políticas certeras para producir desarrollo sustentable. No a la inversa, la gente genera actividades y prácticas y a través de esas prácticas se pueden realizar mejoras no solamente en la economía, sino en la calidad de vida, porque la economía se traduce en calidad de vida. Ahora, si la economía no genera calidad de vida, entonces tenemos que poner entre paréntesis y en signo de interrogación muy grande si realmente estamos generando un desarrollo sustentable, ¿sí? Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que apelar, sí, a considerar esta variable, no solamente porque ya está considerada y es parte del juego económico y político dentro del territorio y de la región, no solo nuestra y de muchas otras regiones, transformar a la cultura en un recurso, pero no llegar a este extremo, no llegar a ese exotismo en el que vamos a degradar nuestras propias prácticas culturales para vender al turismo, ¿sí? Se pueden generar modificaciones, por supuesto, y se pueden generar mejoras, por supuesto, pero la economía importa si, digamos, generamos o mejoramos la calidad de vida de la población. Si no hay mejora en la calidad de vida de la población, si no hay mejora en la calidad de vida nuestra, que somos parte de la población, entonces, digamos, no tiene valor todo esto que estamos tratando de entender como discursos, como conceptos, que son el desarrollo, la sustentabilidad y demás, porque en realidad lo único que estamos haciendo es apelar, digamos, a formas de colonialismo o de neocolonialismo
que no nos van a ayudar a mejorar absolutamente en nada, ni la economía, ni nuestra propia vida, ¿sí? Bueno, si quieren hacer preguntas, o si hay dudas, si queda algo por entender, sobre este tema vamos a volver con ejemplos más particulares, y con discusiones más profundas, cuando empecemos a analizar algunos casos en particular, algunos textos producidos no solamente acá o por nosotros, sino también en el sur, y algunos problemas con el tema de las grandes cadenas de hoteles. Y no se trata solamente de tener esta visión crítica, que a nosotros nos interesa, como les dije desde el primer día, de encontrar, digamos, de poner en movimiento la neurona y pensar, de centrarnos y de naturalizar ciertas prácticas que pueden generar, digamos, estos modelos erróneos y que después no nos sirven, digamos, para transformar nuestra propia realidad, sino también, digamos, para pensar digamos, en todas las soluciones y aportes que nosotros podemos ir realizando y que ustedes van a ir generando como profesionales dentro del turismo, fundamentalmente, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran, comentarios, aportes? ¿No? Estamos esperando que envíen el práctico 3. ¿Sí me escucharon? Yo sí te escucho. Sí, profe, me escucho. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sobre este tema entonces, ¿no hay dudas? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Nada? Por el momento no, creo. Profe, Sí, te traigo una consulta de un dato nomás. ¿Cómo se llamaba la empresa sí, sí. que había hecho el análisis de turismo? El Howard estudio Consulting. Howard Consulting. Está ¿Está subido? sí, está en la Está, bibliografía. está dentro de la bibliografía, el modelo de desarrollo de Howard, el modelo turístico de Howard ¿Sabes que ese Consulting. PowerPoint que está en el aula virtual? No, el PowerPoint es una cosa, pero además está el documento para que lo leamos. Ah, ok. Yo siempre les digo que nosotros tenemos que considerar también las leyes, ¿no es cierto? O sea, saber que existe una ley a nivel nacional, una a nivel provincial, que existen diferentes actores o agentes que intervienen dentro del turismo, entonces uno como que va teniendo claro, va generando una especie de mapa de quienes están trabajando, no solamente la gente que está dentro del Estado, sino que también están, digamos, la gente que vive, que no genera políticas, pero que vive del turismo. Eso, bueno, los podemos ir identificando de alguna manera, que eso también sería interesante que este año que venimos medio complicado con la pandemia, por lo menos, y que a lo mejor no podamos desarrollar ningún tipo de actividad de campo, por lo menos podamos ir buscando en internet a ver qué tipo de leyes existen sobre el turismo en la provincia, qué instituciones trabajan sobre el turismo, porque no solamente está la Secretaría de Turismo y Cultura, la Municipalidad de San Salvador tiene también un área dedicada al turismo y que han estado generando y promocionando mucha actividad, y además trabajando con las comunidades para generar desarrollo comunitario, de turismo rural comunitario.
Cada municipio, además, no todos, pero en su gran mayoría, tienen una Secretaría de Turismo y tienen, por ende, representantes y tienen proyectos, si no, no generarían secretarías, ni les interesaría tener a alguien dentro del área de turismo, dentro de su municipio. ¿No es cierto? Como para ir entendiendo cómo se manejan y qué es lo que quieren generar a partir de la práctica turística, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, que es lo que a mí más me interesa, digamos, que ustedes por ahí rescaten de la materia, que es que en el futuro no solamente, digamos, ustedes van a estar preparados, yo siempre les digo, y les decía a sus compañeros en los años anteriores, para recepcionar turistas, para armar circuitos, para organizar, bueno, pero también tienen que estar preparados para generar políticas de turismo. ¿No es cierto? Me parece que la parte más interesante es cómo generar políticas de desarrollo turístico y de pensar no solamente en los recursos y lo que es la infraestructura, sino además llevar un poco más lejos la actividad turística. Para ello tenemos que conocer, digamos, por eso es tan importante la historia, conocer los antecedentes previos, qué se hizo, ¿no es cierto? Y porque muchas veces uno dice, ay, se me ocurrió una gran idea, vamos a hacer tal cosa, y de repente la gran idea y lo que uno se plantea como novedoso ya lo hizo alguien. ¿Y cuál es el valor de esto? El valor de esto es ver si se hizo, si se mantuvo en el tiempo, si no se mantuvo en el tiempo, por qué no se mantuvo en el tiempo, si se dejó de hacer, por qué, digamos, en qué fracasó. Bueno, los antecedentes previos, la historia, siempre nos sirve para entender esto. No solamente el momento actual, sino el poder proyectar, ¿no es cierto?, de estas prácticas y de estas políticas que generemos alrededor del turismo, poder proyectar a ver si realmente la actividad va a ser sustentable en el tiempo. Y además generar, realmente muchas veces uno pensando en la sustentabilidad o en el desarrollo, genera totalmente lo inverso. Y genera totalmente lo inverso porque en realidad está reproduciendo un modelo que no está buscando lo que uno pretende, sino que busca lo opuesto, en términos no solamente económicos, sino en términos culturales. Por eso les decía yo al principio de la presentación de que muchas veces, digamos, si bien es cierto, es considerada la industria sin chimenea, en este momento creo que está generando un impacto el turismo, hoy no, por el tema pandemia, pero la masividad que tenía hasta el 2019, me parece que sí había comenzado a generar cierto grado de contaminación y de impacto negativo dentro de los territorios. Ahora, ¿cómo trabajamos para mejorar eso? Bueno, ese es el desafío que cada uno de los profesionales del turismo tiene, ¿no? O sea, no solamente la pregunta, sino cómo y transformarla en problema y además resolver ese problema. Porque, como vemos, la actividad turística, además es importante, es la que genera economía a casi todos los sectores que por ahí no acceden de otra manera a generar economía dentro del territorio y poder permanecer en el territorio, que es la otra gran característica, digamos, que tiene el turismo, ¿no? Si no, hay mucha migración interna, mucha gente se traslada a los centros urbanos porque no hay posibilidad de vivir o de generar recursos dentro de los pueblos, porque no hay manera de mantener o de sustentar la vida. Y entonces, digamos, generar este pensamiento más estratégico en relación a la actividad turística, lo que nosotros nos permite o nos va a permitir hacer un desarrollo turístico sustentable en la región. El interés
principal es ese, ¿no? De cómo uno puede, a través de la actividad turística, ir mejorando. Las características, como les digo, en este momento, por ejemplo, hace 10 años atrás podíamos decir que Jujuy todavía no estaba consolidado como un destino turístico, y en este momento ya está consolidado, ya es un destino turístico. Es parte de los circuitos no solamente nacionales, sino internacionales. Bueno, ahora hay que tratar de mejorar, o sea, no es que no haya cosas por hacer, hay mucho por hacer, y a eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ponerle el ojo de profesional, de científico, problematizar, desnaturalizar, desconstruir estas prácticas que a lo mejor las tenemos tan arraigadas y que decimos, bueno, la gente igual viene porque le gusta el carnaval, la gente igual viene porque viene a ver la Pachamama o porque le gusta el cerro, y no, digamos, no. Empezar a pensar un turismo mucho más organizado, mucho más sustentable para la población local. Ese es el objetivo, digamos, que ustedes tienen que plantearse, además, sobre todo como estudiantes universitarios. No sé, algo que quieras agregar. Yo sí. A ver, ¿se me escucha? Si no, pone en silencio la tuya para no Ahí está. Me quedé pensando que es interesante, por ejemplo, que consideren, si bien no se lo dimos a leer en los prácticos, pero lo tienen como información disponible dentro del aula virtual, al diagnóstico que hace la empresa Howard Consulting, porque en realidad está dando cuenta, por ejemplo, de los problemas de infraestructura que tiene la provincia de Jujuy y que son necesarios para convertir o para que realmente no solo sea un destino turístico, sino que las personas que vienen tengan las condiciones de seguridad y de salubridad necesarias para hacer turismo en nuestra provincia, por ejemplo, ¿no? Una de las sugerencias que se hace a través de Howard Consulting es la necesidad, por ejemplo, de la existencia de cloacas, de ampliar el sistema de agua potable, porque llega la temporada de verano, si han ido a carnavalear a la quebrada o en los momentos donde hay muchísima afluencia de personas a la quebrada, o en esta parte de la provincia también, escasea el agua, y no porque no haya agua justamente en Jujuy, sino porque ya las plantas de potabilización no son suficientes para el tratamiento de la cantidad de agua que se necesita cuando hay muchísima afluencia de personas. Digamos, el turismo va, a lo que voy, digamos, que el turismo va muchísimo más allá que solo la propuesta turística, ¿no es cierto? Hay muchísimos otros elementos que van a participar. Otro elemento que es muy importante a tener en cuenta dentro de la planificación turística es que las personas que habitan en los lugares donde se va a recibir una gran afluencia de turismo, tienen que estar medianamente de acuerdo con que eso sea así, y hay que buscar la manera de organizar las actividades para no afectar a las poblaciones locales, o que la afectación sea mínima, o que les convenga de alguna manera, o digamos distintas estrategias. La sustentabilidad también tiene que ver con eso. Si un pueblo un día se cansa de las actividades turísticas y ya no permite que ingresen los turistas a su pueblo, podemos tener muchísimas propuestas de desarrollo, e igualmente no vamos a lograr que esa actividad logre desarrollarse, ¿no es cierto? Estaba viendo que escribieron algo en el chat. No está bien. Así que les sugiero que revisen ese diagnóstico, porque también en algunas materias es posible que les toque hacer una propuesta o pensar, y es buena guía para tenerlo en cuenta de cómo se planifica el turismo. ¿Sí te escucho?
El profe Ariel puede apagarle el micrófono, por favor, porque no se escucha en algunos Ah, capítulos. pero sí Los le compañeros, dije. los compañeros A ver, algunos no ahí escucharon. sí. Ahora sí. Y no, porque dejas abierto tu micrófono y se hacen, ya lo acabo de cerrar yo. Les estaba diciendo, no sé qué parte o si no han escuchado nada, que era bien interesante que revisen el informe de Howard Consulting, que es un diagnóstico con algunas propuestas de solución, o sea, por un lado tiene evaluación de la situación, del contexto, de las posibilidades de desarrollo turístico, cuáles son los aspectos más urgentes a resolver, y entre ellos les mencionaba, por ejemplo, el tema del agua potable o las cloacas, que han sido algunas de las recomendaciones del Howard Consulting y que se han empezado a llevar a cabo, si bien todavía no se ha terminado de ejecutar. El tema de las cloacas en la quebrada de Humahuaca se ha empezado a trabajar ya hace algunos años, y también está la planificación estratégica, ¿no? Algunas propuestas de desarrollo que me parece que les pueden resultar de utilidad, sobre todo si piensan o si les toca, digamos, pensar estrategias de desarrollo turístico, que generalmente me parece que en la cátedra de geografía hacen una propuesta de desarrollo turístico, y que eso les puede servir de guía, digamos, para tener en cuenta. Eso era lo que quería comentar. Buenísimo. Ahí ya Bueno, cerré mi micrófono abierto. listo. Bueno, nos quedan unos minutos. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? Profe, no es una duda de ¿Algo lo que que quieran estaba hablando del compartir? tema, sino que quería hacer una pregunta. Carla, vemos que tu micrófono, a ver, o yo no estoy escuchando. No, ¿Me me escuchan? decían a mí, me parece. Ahora sí te escuchamos, Carla. Hola, sí. Hola. Que no, no entendí por qué se tenía que automatricular otra vez a la materia. ¿A qué se debe? Automatricular, no Sí, porque yo sabía. entré no la encontraba en mis cursos como sale, digamos, y me fijé y tuve que automatricular. Sí, en el aula virtual hay que inscribirse, es Pero ya se había independiente. matriculado, dice. Y Claro, ahora no está me salió ¿Vos otra decís vez en el en el aula aula virtual? virtual. Sí, No sé, a lo mejor haya tenido algún fallo el aula, pero no tiene que ver con nosotros. Nosotros no matriculamos ni desmatriculamos, eso es algo que se hace en el sistema y que el sistema lo hace de forma automática. Hace unos años atrás nosotros teníamos que darle el alta, pero ahora ya eso de hace unos años, parece, hace 3, 4 años que dejó porque generaba muchos problemas, entonces es totalmente automático. Ustedes se matriculan y quedan matriculados dentro del aula. bien, porque ya me había matriculado la otra vez y ahora tuve que volver a hacerlo, no sabía si perjudicaba o no. No, para nada. Hay una compañera dice, porque empezamos otro, no, tampoco tiene que ver con eso. Una vez que ustedes se matriculan, lo que yo tengo entendido es que quedan matriculados ahí, incluso pueden, si después nosotros no borramos o eliminamos, digamos, ustedes quedan ahí matriculados para siempre, más o menos. O sea, nosotros tenemos alumnos que están matriculados de otros años, no tiene que ver. Y ahora hemos aprendido a filtrar para que no nos aparezcan los de otros años. Claro, pero no, porque entonces ustedes tienen la posibilidad de volver a entrar al aula para buscar la bibliografía. En realidad ese es el objetivo, la meta del aula, ¿no? Que ustedes, que sea una herramienta, o sea, no solamente puedan interactuar, sino que también puedan usar la bibliografía, incluso si están cursando en otro año, ¿se acuerdan? Cierto que estaba colgada en el aula el
Howard Consulting y lo quiero bajar y poder entrar de vuelta. Así que no, para nada. Nosotros no hacemos ese trabajo, no tiene que ver con nosotros. Ah, bueno, gracias, profe. Buenísimo. Pero sí falló esta semana el aula virtual. Falló, sí, se cayó en un momento el aula virtual. Sí. Seguramente es por eso que nos tuvimos que automatricular, porque yo ya estaba inscripta y al final no. Después tuve que volver a hacerlo. Claro, y puede ser que haya sido eso, pero no se preocupen que no tiene que ver. Nosotros no ni matriculamos ni desmatriculamos, ninguna de las dos. Así que es un proceso totalmente automático. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada, Carla. Con relación al tema de hoy, igual tienen un articulito que es de Judith. No, ¿O ese era el que ya tenía que trabajar? no, ese es el práctico 2 que ya lo trabajamos. Bien. Ahora estamos en el práctico 3. Sí. Dice que estamos con el tema de la identidad. Bien. Ahí les digo bien la... Bueno, entonces quedó claro el tema, no tienen dudas, podemos Dice, la semana que viene. La invención de las tradiciones, estamos viendo identidad y estamos viendo cómo se construyen las identidades, eso es el tema que vamos a trabajar el viernes. Bien, o sea que para la semana que viene, en realidad vamos a trabajar con el tema de la Ustedes van a trabajar las tradiciones, claro, las tradiciones inventadas en el turismo, y vamos a ir viendo cómo opera en realidad toda la identidad que es la cultura dentro del turismo, y qué es lo que se considera, se valoriza, se toma dentro de los contextos del turismo actual. Y por qué se inventan tradiciones, ¿no? Que es un proceso mucho más general, amplio, que tiene que ver incluso con el surgimiento de los estados-nación, no solamente una invención dentro del turismo, sino que es mucho más profundo el tema y las discusiones que se van a plantear alrededor de eso. Creo que ahí es donde tenemos el texto de Komarov y Komarov también. En este práctico hicimos Hobsbawm y Canclini, y acuérdate que después para el siguiente práctico tenemos un texto que analiza las tradiciones inventadas, ¿te acordás? Claro, sí, por eso. En el marco del turismo, sí. Bien, bueno. Así que vamos a seguir. Ahí vamos a ver las diferencias de esto de poseer o de tener riqueza cultural y ponerla en valor o no, y inventar tradiciones dentro del turismo. Así que bueno, pero eso es para la clase que viene. A Gabriela le había pasado lo mismo con el aula virtual, pero bueno, eso son fallas de la super tecnología. Sí, eso está, digamos, un percance que no podemos manejar y que, bueno, nos pasa todo el tiempo. Disculpen, vuelvan a inscribirse y seguimos, igual va quedando registrado. Claro, sí, no se preocupen más allá de eso. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, sugerencias ni nada por el estilo, hasta acá llegamos hoy. Lo que le falte presentar el trabajo práctico, por favor, no dejen pasar los días, presenten los trabajos prácticos. Y el jueves, viernes a la tarde tenemos práctico. No, el viernes a la tarde. Viernes a la tarde. De 16 a 18, unos minutos antes, le subo el link al WhatsApp como hoy. Y entramos a clases. Recuerden que las clases son participativas. En los prácticos es necesario que participen. Saca ya el... Sol, hasta el domingo te había dicho, ¿te acordás? Es muy importante, que no sé si no se entendió, está consignado también Listo, ahí está.
en la guía del trabajo práctico, en la descripción en el aula virtual, que en realidad no exploramos el mundo y sus alrededores, nos estamos basando en textos que son los que asignamos para las lecturas y es a partir de los textos que deben desarrollar las guías de lectura, porque si no nos iríamos por ámbitos, qué sé yo, que nos llevarían a navegar por ramas que probablemente nos confundan más de lo que nos acerquen a la antropología. Ustedes no van a ser antropólogos, sino que van a ser turistólogos, y entonces nosotros solo pretendemos que la antropología se constituya para ustedes en una herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Y entonces son muy puntuales las cosas que les estamos asignando de lectura y para trabajar en los prácticos, y que a su vez lo vamos trabajando prácticamente de forma paralela en los teóricos, de manera tal que esas cuestiones mínimas ustedes las puedan aprender, vayan a adquirir un aprendizaje significativo y lo puedan utilizar. Y es por eso que es muy importante, pueden complejizar la lectura de los textos que les asignamos con otros textos que les puedan interesar, pero no es una opción no leer los textos que les asignamos. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, Estamos de acuerdo entonces y seguimos el jueves, el viernes, perdón. Viernes. Sí, es viernes. Viernes, dijiste jueves, yo también. 18, claro. Bien. No, justo estaba leyendo el mensaje. No, y a partir de ahora, digamos, ya retomamos la actividad normal hasta el fin del cuatrimestre, que es abril, así que tanto los teóricos como los prácticos, en los días y horarios ya convenidos, estamos trabajando. Así que bueno, dudas, consultas también, pueden mandar mail o pueden participar un poco más en las clases y pues así, digamos, un poco más interesante. Porque en realidad lo interesante es la interacción también de poder resolver dudas y preguntas en relación a los temas que se van viendo no, y dentro empezar a de poner en juego lo que van comprendiendo de los textos. Claro, ir viendo un avance de integración de los conocimientos. Sí, Carla, se acabaron las clases. Las vacaciones. Las vacaciones. Las clases, claro, las vacaciones se acabaron. No, empezaron las clases, empezaron se acabaron las vacaciones. Para todos queremos llorar, pero ya estamos en el baile, ya, así que a bailar. Peor sería que no tengamos la posibilidad de cursar, así que Claro, hay situaciones en las que, bueno, hay que pensar en que esta es la posibilidad que tenemos y desde ahí construir. Bueno, buenísimo. Nos vemos la semana que viene. En el teórico y armen en los teóricos y el práctico el viernes. Por favor, manden los prácticos y dudas y preguntas, manden al foro o al mail. ¿Sí? Buenísimo, hasta el viernes. Sí, profe. Nos vemos. Listo, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, hasta el viernes. Hasta el viernes, profe. Adiós.